nosotros, a ver, ya pusimos a grabar, ¿eh? La idea era como empezar a ver un poco en el día de hoy. Me llama la atención que seamos tan poquitos. ¿Qué pasó? Hay como un corte masivo de... Bueno, esperemos. Decíamos, volvemos a lo mismo. A ver, nosotros vimos la clase pasada lo que era como la crisis, el detonante de esta crisis del 30, ¿no? La que uno define como la crisis liberal. Eh, Nuestra idea, a ver, resolverlo, en el capítulo de Santillana siempre nos llamó la atención, o siempre les llamó la atención en generaciones pasadas, que en realidad el capítulo de resolución de la crisis del 29 es un capítulo entero y se va en una clase, en una hora lo resolvés con una facilidad bastante... Es sencillo, o sea, es sencillo si ustedes entendieron en realidad, si no entendieron no van a entender nada. De un par de cuestiones que nosotros hacíamos cuando definíamos liberalismo económico de Adam Smith y Estado benefactor de Keynes. A ver, nosotros sabemos que esa crisis del 29, si uno busca como antecedentes, uno puede encontrar un par de años previos como de recesión o de cierto estancamiento económico en Estados Unidos, y sabemos que finalmente esa recesión o ese estancamiento, esa diferencia que existe entre el precio real de las acciones y lo que realmente valen esas acciones, o sea, esas empresas y la rentabilidad que está dando, naturalmente se traduce en un, odiamos a Felipe que está con ese patio ahí tan luminoso y nosotros adentro. Déjame que corra porque no sé. No, está bien, Felipe, sabemos que sos vos. Lo sabemos lo sabemos por el contorno de la sombra. Eh, pero yo que sé que lo hiciste a propósito, Felipe, era para demostrar que tenías un hermoso patio que los que vimos en departamento no tenemos. Porque si no Eh, me voy a levantar un cabrón. no, te perdonamos, Felipe. Bien, volvemos para atrás. Perdón, me distraje con el patio, el cielo que se veía lo de Felipe. Bien, la idea entonces sería ver justamente, a ver, el impacto de la crisis es lógico, el impacto de la crisis es como cualquier crisis económica profunda y uno no tiene ni que decirlo, digo, ¿no? Quiebra de empresas, desempleo, hambre, nosotros la otra vez hablamos de estos típicos suicidios de la década del 30 que son como muy, eh, no sé si es estereotipada la palabra, pero como que han quedado muy grabados en la conciencia colectiva de estos norteamericanos que cada tanto aparecen, ¿no? En alguna película, en alguna serie, en algún dibujito. Y creo que dijimos lo de los Simpsons, estos muchachos que se tiran de los rascacielos como emblema, ¿no? De lo que implicaba esa crisis para un grupo de la población norteamericana. A ver, a mí lo que me importa a partir de ahora es intentar dar cuenta de las medidas concretas implementadas en función de resolver esa crisis. Porque en realidad son medidas novedosas y, repito, una vez que uno identifique esas medidas, cuando el año que viene nos metamos de lleno a lo que es peronismo, que sería como nuestro tema relevante de quinto año de historia nacional, se van a dar cuenta que el peronismo es un tipo, básicamente es un tipo de Estado keynesiano, ¿no? Es un tipo de Estado benefactor, pero nada más que aplicado en suelo nacional, y eventualmente lo que se van a dar cuenta es que ya existieron cosas muy similares, obviamente con sus particularidades, pero en este caso el antecedente más claro lo van a tener en Estados Unidos. Eh, a ver, ¿qué es lo que me importa que ustedes puedan ver en función de entender este proceso? Nos movemos un poco en esta línea del tiempo, ya no nos importa tanto lo que es la década del 20, sí nos importa marcar 29 y marcar 33. Vamos, a ver, esto sería, bueno, obviamente década del 20, acá empezaría todo lo que dejamos la vez pasada, que eventualmente se viene a pique, en el 29, y aparecen dos cosas que son fundamentales y que son dos gestiones políticas diferentes, de Estados Unidos estoy hablando, ¿no? Acá estaría la gestión Hoover. Hoover es el presidente, básicamente Hoover es el presidente norteamericano al que le estalla la crisis en sus manos, y desde el 33 en adelante tendríamos a, yo siempre tengo problemas para escribirlo, pero creo que se escribe así, tendríamos a Roosevelt. Estamos, a ver, esto es un antes y un después, y marcamos 1933 como un antes y un después porque acá se inicia la recuperación económica de Estados Unidos. Habría que preguntar, ¿qué es lo que hizo Roosevelt que eventualmente no hizo Hoover y ha quedado tan mal parado en la historia de su propio país, ¿no? A ver, ¿alguno se anima a ver qué es lo que encontraron hurgando? Digo, porque era de fácil acceso en realidad lo que se estaba pidiendo. Cualquier lado, cualquier página la tenía. Antes de meternos en Roosevelt, ¿alguien puede decir, bueno, a ver muchachos, Keynes era esto, Keynes decía esto, digo, vamos a ver si
lo que plantea Keynes lo podemos traducir en medidas concretas. ¿Quién es Keynes? ¿Qué plantea? Keynes fue el inspirador de Roosevelt. Totalmente. Que él le decía que la intervención del Estado era importante para ya te digo, para la economía, para mejorar la economía, que era importante, por eso se llama el Estado benefactor, que el Estado intervenga en lo que sería lo económico, para que ayude a todos los sectores sociales, para que todos los sectores sociales tengan como un mismo, como que lleguen todos a su meta, como que estén todos igualados, por así decirlo, como que todos tengan un progreso, eso digo. Ojo, hay una cosa, voy a utilizar algo que vos dijiste porque me parece que es fundamental. Ojo cuando hablamos de Keynes, porque hay un error que no es un error, es un error de expresión para mí. Ojo con decir que quiere que estén todos igualados. No, no me parece, es un error. Pero ¿por qué digo que ojo si uno dice todo? A ver, ¿por qué sería un error pensar que quiere que estén todos igualados? No quiere que estén todos igualados porque es un tema de, ¿cómo se llama esto? Igual es una... Porque, porque Violeta está como poniéndose nerviosa. Fue para todo el mundo la pregunta, ¿eh? O sea, porque... No, pero yo me confundí lo que quería decir, porque yo sé que me confundí decir que todos igualados, sino que todos tengan un progreso, eso digo, que todos tengan puedan posibilidad de progreso. Ahí está, me gustó posibilidad de progreso. ese arreglo. Ahora, pregunta, para todos, porque no quiero que la dejen a Violeta ahí como trastabillando. ¿Por qué no se puede decir que Roosevelt no, que Keynes plantea la necesidad de que ¿cómo lo llamaste recién? Se me fue tu expresión. Dijiste igualados, que todos estén igualados. Porque sigue siendo capitalista. Gracias. No pueden decir que Keynes quiere que todos estemos igualados, porque el todos estemos igualados sería socialista. Vamos, esta idea de no división de clases, no diferencia, digo, la diferencia es, lamentablemente, por ahí está bueno decirlo, digo, la diferencia social o la diferencia de clases es algo intrínseco del sistema capitalista. Puede ser más o menos, obviamente mucho más en la parte neoliberal, mucha más diferencia o liberal, y un poco menos en el Estado benefactor, pero en ningún momento estamos pensando en igualarlos. Estamos sí pensando en mejorarles o por lo menos abrir la posibilidad para que todos tengan la capacidad, en este caso, de progresar. Ahí sí te doy la derecha, pero esto que dijiste, Viole, está buenísimo, porque tantas veces lo leí que te ponen el Estado benefactor quiere igualar. No quiere igualar, no es socialismo. Vamos, Viole, más allá de esto que me vino bárbaro, ¿qué más podrías plantear vos de Keynes? Porque venías bárbaro. Yo lo tengo, es que lo tengo anotado, me lo olvido. Bueno, el proteccionismo. Sí, ¿qué más? Sí, un Estado que vos hablabas, un Estado que interviene en la economía, ¿no? Sí, interviene, o sea, lo que él quería era que el Estado regule la economía, y el Estado benefactor era como que arreglar todos los problemas o errores que dejó el liberalismo propuesto por Adam Smith. Sí. Y que, o sea, el Estado interviene en la economía, pero también la obra pública, con los distintos, ¿cómo se llama esto? Asiste a la población, sí. Y todo un tema para un mayor progreso de todo el país o de toda la nación o lugar de donde sea que sea. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. A ver, te dejo descansar porque lo planteaste bien. A ver, para todos ya sabemos que Keynes es el que viene a reformular de raíz, básicamente, las reglas de la economía. ¿Estamos? Todo lo que decía Adam Smith, básicamente nosotros sabemos que entra en crisis producto de esa crisis del 29, que lo que hace es demostrar que las reglas económicas tal cual Adam Smith las plantea son equivocadas. Ahora, si son equivocadas, siempre tenemos que recordar la regla maestra de Keynes, porque eso es lo que nos va a permitir entender todo historia de quinto. A ver, la regla maestra de Keynes es el Estado debe participar, no es una opción, lo tiene que hacer. A ver, lo que generalmente se malinterprete, creo que en un momento lo dijimos, digo, pero este es un buen momento para arreglarlo. A ver, la idea de Keynes, que hoy la necesitamos y necesitamos que la entiendan, es un Estado que participe en el ámbito económico y en el ámbito social. Digo, nunca pueden olvidarse esos dos ámbitos. ¿Vamos?
En lo político no es necesario decirlo, porque un Estado un Estado es naturalmente algo político. ¿Estamos? Entonces, como es algo naturalmente político, uno no lo nombra. El Estado tiene que participar del ámbito económico y del ámbito social. ¿Cuál es el razonamiento por detrás? El razonamiento por detrás es que la economía, y esto nosotros lo dijimos siempre, y a ver si lo dijimos, y si lo dijimos me dicen, pero eventualmente lo recuerdan porque de nuevo lo necesitamos. Nosotros sabemos que el sistema capitalista es ¿qué? Si lo dibujo así. Es un proceso. Es un ciclo. Es un ciclo, vamos, es cíclico. A ver, sabemos que es así, no es algo nuevo, no es algo que nosotros estemos como descubriendo y ellos también lo sabían. Lo que de alguna manera está diciendo Keynes es, si sabemos que esto es cíclico, lo que tenemos que hacer a través de la participación del Estado es que estos ciclos se vuelvan un poquito menos bruscos. Es decir, transformar este ciclo que es como muy de auge, muy de crisis, y cuando hay una crisis es profunda, como la del 29, lo que él dice es que es posible lograr esto. ¿En qué cambia? En que No las afecta tanto a la depresiones... sociedad. Perdón, escuché dos a la par, no escuché nada. Decilo, Gato, si quieres. Ah, gracias. No, en que las depresiones son más bajas, o sea, no Bien. hay tanto... Bien, que las crisis no son tan profundas en el fondo, sería. A ver, que en realidad te permitiría como cierta estabilidad. Para lograr esto, lo que vos necesitas es un Estado que participe. Estamos, un Estado que se meta en profundidad a jugar con la dinámica de la economía. ¿Qué quiere decir? Keynes, muy a diferencia, ojalá esto lo puedan entender, porque en realidad esto es lo que generalmente se malinterpreta de Keynes. Keynes no está diciendo que tiene que estar participando todo el tiempo. Lo que dice Keynes, que es lo que generalmente muchas veces se olvida, es que el Estado tiene que participar en el ámbito económico y social cuando la economía lo demande. Es decir, si vos estás en un, por ejemplo, vamos acá, a esta primera lomita, si vos ya sabés que estás acá, o sea, que la economía empezó a entrar como en recesión, ¿qué sería entrar en recesión? En caída. Ahí está, en caída, como en números un poco más complicados de lo normal. A ver, acá, perdón, me fui a la de arriba. Yo a veces me olvido que ustedes no ven lo que yo digo como acá. Me fui al ciclo de arriba. A ver, cuando estás acá, Adam Smith lo que te diría es, bueno, pero no te preocupes, la regla de mercado, bla, 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 naturalmente se va a arreglar. Bueno, eventualmente no se arregló, llegó a la crisis del 29. A ver, a diferencia de este comportamiento, que es el de Adam Smith, lo que te dice Keynes es, a ver, cuando vos empezás a encontrar números negativos, o por lo menos que las cosas no son del todo correctas, ¿qué tiene que aparecer acá? La inversión del Estado en la Bien. economía. Ahí tiene que aparecer el Estado. Entonces, el Estado tiene que aparecer y eventualmente es el responsable de lograr esto. Es decir, en términos actuales, que se achate la curva. Y al achatarse esta curva de depresión, vos volverías a un momento ascendente, que estaría todo positivo, el mejor momento. Por ahí se vuelve de vuelta un momento como crítico, o no crítico, pero por lo menos números un poquito más complicados. Y acá de vuelta tenés que meter el Estado. ¿Se entiende la diferencia? O sea, no van a resolver los problemas del sistema capitalista, porque eventualmente el sistema capitalista es cíclico naturalmente. Pero lo que se va a proponer este muchacho es intentar que esos ciclos no sean que esos ciclos de crecimiento no sean seguidos por ciclos de crisis profundas. Esto te permitiría como una salud un poco más normal del Estado. Ahora, el otro elemento que necesitamos recordar para entender a la perfección quién es Roosevelt y qué son los New Deals, es algo que nosotros describimos. Sí, perdón. Una duda. Dale. Pero, o sea, por ejemplo, esto que dice de que el Estado tiene que invertir. En estos casos no era que el Estado está en crisis también, o sea, ¿de dónde saca la plata el Estado? Está buena tu pregunta. Igualmente vamos a ver que se modifica el sistema. Ahora lo vemos. Así me acordé de eso cuando empecemos con Roosevelt. A ver, siempre igualmente tenés que... Espera. Después lo arrancamos. Ahora, el otro elemento que nosotros necesitamos, que no es un dato menor, es, nosotros hablamos de participación del Estado y lo que hay que comprender es, bien, a ver,
¿cuál es el razonamiento de esa participación del Estado? O sea, ¿qué se busca o cuál es el efecto dominó de haber participado tanto en el ámbito económico como en el ámbito social? Y acá lo que necesitamos es esto que nosotros definíamos como multiplicador keynesiano, que es clave para entender Roosevelt. Y es clave para entender Perón en Argentina. ¿Alguien recuerda lo que es el multiplicador keynesiano? ¿No es cuando hay Era, inversión, más empresas, más trabajo, más Es eso. consumo? Es eso. Era, el Estado siempre era el primero. ¿Estamos? Nosotros decíamos, un Estado que, por ejemplo, invierte más. ¿Esa inversión en qué se traducía? En capital. Bueno, sí, en capital. Más capital y más inversión. ¿Qué había? Más que, si vos tenés, no sé. más capacidad de consumo. Antes de llegar a la mayor capacidad de consumo, lo que teníamos era más trabajadores. Empresas. Bien, esos más trabajadores tienen salario, ese salario tenía más capacidad de consumo, esa mayor capacidad de consumo te tironeaba la demanda, si hay más demanda había más producción, si había más producción eventualmente había más trabajadores, porque necesitabas más gente para poder producir eso, y acá ya llegamos acá. Vamos, quiere decir que en realidad después hay más plata, más capacidad de consumo, más demanda, y lo que de alguna manera te daba Keynes era como una especie de ciclo ascendente. ¿Me siguen con esto? O sea, básicamente el Estado, desde la lógica de Keynes, se transformaba como en este primer personaje que empujaba esta primer ficha de dominó. Eventualmente lo que te diría Keynes, jugando con el grafiquito que ya borré, es, che, cuando esto ya funcione, ¿qué haría el Estado? Dejaría de invertir. Dejaría, o sea, se aleja un poquito y deja que ese rubro económico se mantenga. Eventualmente, si encontramos de vuelta que ese rubro económico se empieza a frenar, ahí de vuelta el Estado participa y eventualmente empuja de vuelta la rueda. A ver, teniendo esto recontra presente, y me parece que es clave pensar esta idea de, siempre pensándolo en contraposición de Adam Smith y esta idea de libre comercio, qué sé yo. A ver, nosotros sabemos que lo que tenemos que ver, o por lo menos lo que tenemos que comprender, es que la crisis del 29 lo que hace es modificar de raíz la concepción que se tiene del Estado. Si modificamos de raíz eso, eventualmente entendemos cómo se soluciona esta crisis. A ver, vamos acá. Yo les preparé esto, me pareció como tan claro. Son un par de minutos. Chusmeamos un par de medidas, un par de ideas que se producen desde la llegada de Roosevelt. Presten la atención porque son como muy claras. Y creo que está traducido, a ver, o está traducido abajo. Dígame si se escucha nada más. Sus propias ambiciones, Roosevelt se convirtió en gobernador de Nueva York en 1928. El éxito allí le llevó en 1932 a llegar a ser el candidato presidencial que el Partido Demócrata ofrecía para combatir la depresión. Vamos a considerarnos, todos los aquí reunidos, profetas de un nuevo orden de confianza y valor. Esto es algo más que una campaña política. Es una llamada a las armas. Dadme vuestra ayuda, no solo para ganar votos, sino para ganar esta cruzada de devolver a América a su propia gente. A pesar de su minusvalía, dirigió una vigorosa campaña contra el presidente Hoover. Su mensaje era claro. Él ofrecía a los americanos un nuevo acuerdo, el New Deal, que pondría a los desempleados a trabajar otra vez. No dio planes detallados para acabar con la depresión. A los votantes no les preocupaban mucho los detalles. Lo que querían y obtuvieron era esperanza y confianza. El resultado nunca se puso en duda. Amigos míos, parece que ha habido una gran victoria esta vez. Así que permitidme agradeceroslo de nuevo, deciros que espero veros a todos muy pronto y desearos buenas noches con afecto. Había ganado en 42 de los 48 estados. El primer discurso del nuevo presidente a la nación era una llamada desafiante para la acción conjunta del gobierno y el pueblo.
Lo primero, permitidme asegurar mi firme creencia de que a lo único que tenemos que tener miedo es al propio miedo, al terror sin nombre, irracional e injustificado. Pediré al Congreso el único instrumento que nos queda para enfrentarnos a la crisis. Un amplio poder ejecutivo para hacer la guerra a las emergencias, tan grande como el poder que me sería dado si fuéramos invadidos por un enemigo extranjero. ¿Qué está pidiendo? Está diciendo, es clave lo que acaba de decir. Puede ser como decretar cosas de emergencia o algo así. Bien, decretar cosas de emergencia. Escúchenlo de vuelta. Pediré al Congreso no me acuerdo cómo lo dice, habla del Terror sin Ejecutivo. nombre, irracional. Llamada desafiante para la Escuchen acción un segundo de conjunta del vuelta. gobierno y el pueblo. Lo primero, permitidme asegurar mi firme creencia de que a lo único que tenemos que tener miedo es al propio miedo, al terror sin nombre, irracional e injustificado. Pediré al Congreso el único instrumento que nos queda para enfrentarnos a la crisis. Un amplio poder ejecutivo para hacer la guerra a las emergencias. Un amplio poder ejecutivo para hacer la guerra a las emergencias. Traducimos un amplio poder ejecutivo. ¿Qué está diciendo? Poder hacer decretos de emergencia sin pasar Poder por el hacer poder. decretos de emergencia sin pasar por ningún tipo de obstáculos. Lo traducimos en términos de Keynes. ¿Qué está inaugurando? ¿Qué está diciendo que va a hacer? Que el Estado va a empezar Ahí a está. poner medidas para controlar. Exactamente, que el Estado va a ponerse al frente de la solución de la crisis. O sea, lo está diciendo, obviamente, de una manera un poco más romántica, ¿no? Digo, pero eventualmente lo que está diciendo es, a partir de este momento es el Estado el que se pone frente a la resolución de la crisis. Obviamente a través de diferentes decretos, como decía un poco recién Caterina. Y bien, vamos a ver hacia dónde va. Tan grande como el poder que me sería dado si fuéramos invadidos por un enemigo extranjero. Aquella misma noche, en la Casa Blanca, Roosevelt se puso manos a la obra para resolver la situación. Puso toda su confianza en un pequeño grupo de consejeros para redactar las leyes necesarias. Su primer trabajo era restaurar la derrumbada economía. Desde el crack de Wall Street habían cerrado más de 5.000 bancos. La población retiró el dinero de los bancos y lo guardó en casa. No había confianza en el sistema. Para detener el pánico, Roosevelt cerró todos los bancos durante 4 días. En el famoso discurso de los primeros 100 días, persuadió al Congreso para que aprobase 15 nuevas leyes para luchar contra la crisis. En este momento, algo estaba ocurriendo y la confianza volvió a aparecer. Él creía que, explicando estas leyes del New Deal directamente al pueblo, ganaría su confianza. Lo hizo por medio de sus asiduas charlas junto al fuego en la radio. Confianza en la gente. Confianza y valor. Unámonos en hacer desaparecer el miedo. Hemos previsto la maquinaria para restaurar nuestro sistema financiero. Queda para vosotros apoyarlo y hacerlo funcionar. Es vuestro problema, amigos míos, tanto como el mío. Juntos no podemos fracasar. Una de sus primeras leyes... Bien, tengamos en cuenta una cosa. Yo sabía, hace mucho tiempo lo había escuchado, el tipo tenía un programa, no me acuerdo cómo lo llama, pero sí es algo junto al fuego, es un programa radial. ¿Se me desconectó o sigo todo con ustedes? ¿Sigo? Estás. Bien. A ver, es un programa radial que el tipo utilizaba para hablar como de manera directa con su nación, ¿no? A ver, en algún momento cuando nosotros en Argentina tuvimos la crisis del 2001, yo era pibe y escuché a alguien decir algo así como, lo peor que te puede pasar en una crisis económica es que te quiebren los bancos. Acá está hablando de 5.000 bancos cerrados. Es una locura. O sea, para que uno dimensione lo que es la crisis del 30. Ahora, cuando vos te quiebran los bancos, lógicamente, ¿qué es lo que vas a hacer? Si vos sos un ahorrista y sabés que están quebrando uno a uno los bancos, ¿qué haces? Vas a sacar tu plata de ahí. Sacar la plata. Sacar tu plata, o sea, porque en realidad, más allá de que la Argentina hoy sea solidaria, lo cierto es que vas a sacar tu plata. Ahora,
El problema es que obviamente si todos nosotros vamos a sacar rápidamente nuestra plata, quiebra el banco. ¿Estamos? Digo, porque el banco nunca va a tener esa plata que dice tener. En ese contexto, o sea, después de 5.000 bancos quebrados y mucha plata sí, en el colchón básicamente, ¿no? Digo, en determinados lugares de diferentes casas norteamericanas para salvaguardar tu ahorro básicamente, Roosevelt lo que hace cuando asume es, ahí aparecen los 4 como feriados bancarios. Quiere decir que 4 días hábiles que Roosevelt los hace feriados bancarios. Y en algún momento, esto yo como alumno estudiando allá por UBA hace un par de años atrás, cuando cursaba historia de Estados Unidos, el tipo lo decía lo contaba como anécdota. Yo se las paso a ustedes. A ver, Roosevelt en esas charlas junto al fuego que tienen esos días de feriado bancario que se entroncan con un fin de semana, o sea, más o menos tuvo 6, 7 días los bancos sin funcionar, les cuenta a los ciudadanos todo lo que son el paquete de medidas que se van a tomar, y lo que hace es apelar a que el ciudadano común vuelva a tener confianza en el sistema bancario. Y de hecho lo que hace es intentar por todos los medios que esa gente vuelva a depositar la plata que tenía, en este caso, bajo el colchón. Increíblemente, el lunes, cuando se abre de vuelta, se termina el feriado bancario, lo que se encuentra en Estados Unidos es que, no digo masivamente, pero miles de millones de dólares vuelven a ser depositados en los bancos. La diferencia de la sociedad norteamericana respecto a la sociedad argentina. Porque si a vos te dice cualquier presidente de cualquier color, chicos, tengan confianza que los bancos van a estar bien, todos salimos corriendo porque por algo te lo están diciendo. Y todo el mundo saca y quiebran todos el sistema bancario. En el caso norteamericano, al parecer, fue diferente. O sea, hay como una especie de confianza plena en la palabra de quien te dirige. Y en parte eso lo que hace es solucionar como, a ver, no digo en profundidad, pero por lo menos da un poco de aire a lo que sería como el inicio de la recuperación norteamericana. Eso pensándolo desde el punto de vista financiero. Ahora, si uno lo piensa desde otros ámbitos, fíjense un par de medidas, no vamos a ver todos, pero un par de medidas en relación a lo que el tipo hace. A las nuevas leyes que ayudaron a todos los grupos de la comunidad se las rebautizó como las leyes del alfabeto. Se prestó ayuda a los granjeros a través de la AAA o Acta de Ajuste de la Agricultura. Los campesinos sufrían por el rápido descenso en los precios de sus productos. Para elevar estos precios, se pagaba a los granjeros que producían menos. Pero esto significó cosechas destrozadas y el ganado que se moría. Para algunos críticos fue un gran gasto. Podía ayudar a los granjeros, pero ¿qué pasaba con aquellos americanos que morían de hambre? La respuesta de Roosevelt era lograr que los desempleados ganaran dinero en los planes de construcción del nuevo gobierno. Por ejemplo, la WPA, o Administración para el Progreso de las Obras Públicas, que dio empleo a unos 8 millones de personas en distintos proyectos durante varios años. Para hacer que los jóvenes salieran de las autodestructivas colas del paro, se crearon los CCC o Cuerpos de Conservación Civil. Limpiaron miles de acres de terreno y plantaron millones de árboles para evitar la erosión de las tierras. En algunas partes de América, las fuertes lluvias ocasionaban inundaciones que arrastraban consigo la tierra y destruían la forma de vida de los granjeros locales. El Valle de Tennessee fue un ejemplo particularmente difícil y una de las más importantes leyes alfabéticas, la TVA, o Autoridad del Valle del Tennessee. Este vasto proyecto del gobierno construyó una serie de presas que controlaban las inundaciones y proveían al valle con electricidad barata por primera vez. Esto enfureció a las empresas privadas que se mantuvieron alejadas del proyecto. El águila azul...
No, con esto estamos. Pregunta, si tenemos que sintetizar un par de estas medidas concretas, ¿qué es lo que está haciendo Roosevelt? Está generando confianza. ¿Está generando confianza? Sí, es verdad, lo tiene que hacer para tener el respaldo. Digo, pero además genera confianza. ¿Cuál es la... ¿Cómo? Dando trabajo a la gente. Está dando trabajo a la gente. A ver, está dando trabajo a la gente en obra pública. Pensemos esto del Valle de Tennessee, es obra pública, o sea, es como canalizar esto que naturalmente era un problema que nunca se resolvió, pero que encontramos en este contexto el momento ideal para hacerlo. Tenés miles de tipos metidos en obra pública, y todo lo que es obra pública implica ¿qué cosa? ¿Quién paga la obra pública? El Estado. El Estado. Entonces, lo que vos tenés, y ahí después vamos a ver, no sé si vamos a llegar ahora, pero Vicky, si no llegamos ahora, recordá tu pregunta de dónde sacaste la plata, que estaba buena. A ver, quiere decir que el Estado lo que hace es poner plata, en este caso, en funcionamiento. Vos tenés desde obra pública como lo del Valle de Tennessee, o tenés, fíjense los CCC, que siempre me pareció muy, muy interesante, que es, a ver, los tipos fueron a plantar árboles. O sea, se plantaron millones de árboles en los lugares por ahí un poco más deforestados de Estados Unidos. A ver, lo que le importa a Roosevelt eventualmente es, a ver si lo borré o no lo borré. ¿Qué es lo que le importa? Bueno, está medio borroneado por mí arriba, ¿no? Digo, pero ¿qué es lo que le importa a Roosevelt de este multiplicador keynesiano? Porque básicamente es este Estado que está participando. Tratar de reiniciar la economía. Bien, porque si vos lográs, ese Estado está dando trabajo, más trabajo sería lo del Valle de Tennessee y lo de los CCC. Eventualmente vos tenés plata, y si vos tenés plata generarías más capacidad de consumo y podrías demandar más, y eso generaría más producción. ¿Se entiende que en realidad Roosevelt está aplicando 100% la lógica de Keynes? ¿Todo el mundo entiende esto? A ver, incluso uno podría decir, bueno, fíjense que había, no me acuerdo de la sigla ahora, el primero de todos, que es como la parte de construcción, también sería obviamente, ¿cómo se llama? Un Estado que intenta como poner en funcionamiento la mano de obra. Hace mucho tiempo atrás, también alguien me dijo, a ver, Roosevelt es el... Keynes lo que le dice a Roosevelt es, loco, poné a la gente desempleada a hacer pozos al lado de la ruta. Y si tenés que poner a esta gente a hacer pozos al lado de la ruta, y que atrás de esa gente que hace los pozos vengan gente a tapar los pozos, hacelo. Y uno diría, bastante inútil, porque si yo hago un pozo y atrás viene un fulano a tapar el pozo, en realidad no es muy útil lo que estoy haciendo. Ahora, ¿cuál es el razonamiento detrás de esto? Que están trabajando para poder ganar dinero. Estás trabajando. ¿Estamos? O sea, que eventualmente estás trabajando y que por ahí esta persona que originalmente hace un pozo y que después se encuentra con el de atrás, que lo tapa, cuando esto se reactive, por ahí puede decir, che, no, ya no tengo que hacer más este pozo, y si una empresa se reactiva después de 2 o 3 años de reactivación económica, eventualmente puedo presentarme en esa empresa y puedo lograr trabajar en una empresa privada. Pero lo que permitió que se reactivara es un montón de, a ver, es un Estado que está generando un nivel de gasto enorme, que uno no puede pensar desde el punto de vista de, che, bueno, pero vas a perder plata. No vas a perder plata, porque es lo principal que se tendría que hacer en pos de lograr que gradualmente se reactive todo. ¿Se entiende la lógica como por detrás de los New Deals? Obviamente hay un montón más de medidas que nada, nos quedan 2 minutos y ya no se puede. Digo, pero la idea sería como empezar a ver un par de esas medidas e intentar como, bueno, responder la pregunta obviamente de Victoria, que estaba bien planteada, o sea, era una pregunta más que saludable, y ver un poco cómo Estados Unidos se recupera plenamente de esa crisis. Estamos sobre todo en esa década del 30. Hasta acá, ¿me entendieron? ¿Todo el mundo? Bien, lo seguimos mañana. El que no buscó, porque hay un montón de otras cosas para ver, digo, me quedé por ahí con las medidas un poco más simples, chusmeen, sobre todo el segundo New Deal es un poco más de corte social, ¿no? Piensen en todo lo que son jubilaciones y un par de gastos del Estado direccionados más a cuestiones de tipo social. El que no buscó, busca, así mañana lo seguimos complementando, y si les queda alguna duda de algo que está diciendo, resuélvanla, ¿estamos? Digo, pues seguramente aparecerá algún tipo de trabajo o algo en torno a esto. ¿Estamos? Dale.
Nada más, muchachos, nos vemos mañana.